A los 100 años muere Jimmy Carter, un combatiente por los derechos humanos. Jimmy Carter, un político del Partido Demócrata de Estados Unidos, fue gobernador del estado de Georgia antes de ser candidato a la Casa Blanca, a la presidencia de la primera potencia mundial, Estados Unidos de América. Fue presidente entre 1977 y 1981. Su presidencia se destacó por la lucha por los derechos humanos y por la paz universal. Fue en realidad un destacado enemigo de las dictaduras latinoamericanas. Fue enemigo de la dictadura de Augusto Pinochet, del general Videla en Buenos Aires, de la dictadura de Uruguay y la dictadura de Brasil. No olvidemos que al final de los años 70, América del Sur era un continente gobernado por dictaduras salvajes y violadoras de los derechos humanos que mataron, hicieron desaparecer, pusieron personas en cárceles y prisiones que hasta hoy no se sabe dónde estuvieron, y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, fue desde su puesto un combativo contra estas dictaduras de América del Sur, un verdadero militante de los derechos humanos, ley fundamental redactada a final de los años 1700 y promulgada por la Organización de Naciones Unidas como derecho internacional en el año 1948, cuando la Tierra salía de la peor masacre, de la peor aberración en la que habían caído los seres humanos, la Segunda Guerra Mundial. Asume su presidencia tras la destitución, o más bien la renuncia de Richard Nixon, artífice de los golpes de Estado de América del Sur, pero no por eso tuvo que renunciar, sino que tuvo que renunciar por lo que se llama Watergate, en donde el Partido Republicano puso elementos electrónicos de espionaje en la sede del Partido Demócrata de Estados Unidos. Nixon debe renunciar para evitar que lo destituyan. Y el vicepresidente Gerald Ford asume la presidencia hasta el término del mandato de Richard Nixon, y entonces, al término de ese mandato, hay elecciones presidenciales y las gana el Partido Demócrata con el candidato Jimmy Carter, que realiza un gobierno en pro de la paz en el mundo. Luchó por los derechos humanos, abrió relaciones diplomáticas con China que Estados Unidos había roto tras la revolución de Mao Zedong. Tuvo conversaciones con el líder soviético Leonid Brezhnev y firmaron el acuerdo SALT II de la convivencia pacífica. Además, fue el precursor de los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto, un acuerdo de paz que todavía dura y que todavía está vigente y que ha hecho gran bien a Israel y a Egipto. Ojalá otros acuerdos de paz aún pendientes y muy necesarios puedan realizarse como se realizó Camp David. Desgraciadamente, un asunto que se conoce como los rehenes de Teherán, que ocurre en Teherán, la revolución islámica
intervino y tomó la embajada de Estados Unidos. Un grupo masivo logró ingresar a pesar de la Guardia Armada que tienen las embajadas y tomó centenas de rehenes a todas las personas que trabajaban en la embajada de Estados Unidos. No pudiendo negociar con los terroristas, no pudiendo obtener el apoyo del gobierno iraní en aquella época liderado por el ayatollah Khomeini, entonces tomó la decisión de organizar con el Pentágono un rescate a través de helicópteros y de grupos de combate de alto nivel y de alta preparación, rescatar a los rehenes. Una operación que le valió después varias críticas porque pareció ser bastante ingenua desde el punto de vista de los estudiosos de las estrategias militares y finalmente esta operación fracasó, perdiendo al mismo tiempo Estados Unidos los helicópteros en algún lugar en Irán y no pudo rescatar a los rehenes. Más tarde, los rehenes fueron liberados por el gobierno de Irán, pero con una victoria iraní. Perdió esta batalla y entonces perdió también la presidencia de Estados Unidos porque en 1981 no fue reelecto. Esto que ocurrió en Irán destruyó su imagen y fue elegido entonces el candidato republicano Ronald Reagan. De esta manera sale de la Casa Blanca, no vuelve a presentarse nunca más a las elecciones y crea el Centro Carter, un centro de lucha por los derechos humanos y contra toda violación de aquellos derechos. El Centro Carter obtiene el Premio Nobel de la Paz y una serie importante de reconocimientos internacionales, a tal punto que hace poco el Centro Carter fue nombrado por la comunidad internacional para evaluar las elecciones en Venezuela, aquella que ganó o no ganó, no lo sabemos, Nicolás Maduro. El Centro Carter emitió, después de haber revisado las actas, emitió una declaración informando que en Venezuela se produjo fraude electoral. El Centro Carter es muy creíble en el mundo, por consiguiente, a partir de esa declaración del Centro Carter, los gobiernos de la Unión Europea, muchos de Sudamérica, el mismo gobierno de Estados Unidos, etcétera, optaron por no reconocer el triunfo de Maduro, basados en el informe del Centro Carter. A los 100 años fallece Jimmy Carter, un verdadero combatiente por los derechos humanos, forjador de la paz entre Israel y Egipto, paz que hasta ahora dura, forjador de la convivencia entre Estados Unidos y Rusia, que aún dura a pesar de la guerra de Ucrania, forjador de un equilibrio mundial que hasta ahora, hasta hoy, no sé por cuánto tiempo, nos permite vivir en paz. Pero ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.